Esta mañana quiero hablar, iniciar una serie. La serie de este mes se llama Obediencia Perfecta. Obediencia perfecta, wow, eso es fuerte, es pesadísimo. Y quiero introducirte esta mañana en esta serie de este mes. Y cuando yo dije, wow, nos toca esta serie de la obediencia, hablar de obediencia es un desafío. Y pregunto, ¿cuántos de ustedes en algún momento son desobedientes, hermanos? Sí. Algunos somos medios peligüeycitos, ¿verdad? En algún momento. Sí, rebelde. Pero el Señor, díganle que tiene a la par, el Señor está trabajando en mí. ¡Wow! Eso es maravilloso. Él está haciendo su obra en nosotros. En el libro de 2 de Corintios 10:6, pero antes de empezar esta introducción, yo quiero que le pongas la mano a tu vecino. Dile, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Levante sus dos manos al cielo y diga conmigo, yo le creo a Dios y comeré de los frutos de mi boca. Amén. Esa es nuestra declaración de fe. Ahí en casa también, déselo fuerte. La gente que está en casa, comparta. Les enviamos un saludo. Si estás fuera de Nicaragua, escribe ahí un comentario donde estás. Obediencia perfecta. Dice el libro de 2 de Corintios 10:6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y de ahí deriva el lema de la palabra profética de ese mes, obediencia perfecta. Pero para ponerlo en contexto, ¿de dónde surge ese versículo? No está aislado de algo que está sucediendo en la iglesia en Corintios. Pablo es el apóstol que está dirigiendo la iglesia en Corintio, pero hay algo que está pasando en la iglesia. Pablo era experto en escribir cartas a las iglesias, y las cartas tenían el propósito de instruir, de dar dirección a la iglesia. Si Pablo estuviera en nuestros días, Pablo mandaría un WhatsApp diciéndole a la iglesia en Corintio esto y esto y esto y esto. Pero Pablo escribe eso y se lee bien fuerte, porque imagínense, Pablo dice, estando prontos para castigar toda desobediencia. Wow, eso es terrible, es fuerte. Y dice, ¿cuándo? Es decir, hasta que vuestra obediencia sea perfecta. ¿Y por qué Pablo dice esas palabras? Porque él está lidiando con situaciones en la iglesia. Hay cosas que Pablo desea ordenar dentro de la iglesia, pero la gente, Pablo se da cuenta, ustedes pueden leer ese capítulo en casa. A Pablo le llegan unos comentarios que hay gente que le dice, Pablo, tú eres bueno exhortándonos, pero lo haces a través de cartas. Pero cuando estás frente a nosotros, tú no hablas con la misma fuerza que tú hablas como nos estás enviando por carta. Y Pablo dice, hey, quiero que sepan que cuando yo esté frente a ustedes, con la misma autoridad que yo les estoy hablando, con la misma fuerza que les estoy escribiendo en esa carta para corregir en ustedes aquellas cosas que están mal, lo voy a hacer cuando esté frente a ustedes. Porque Pablo es un apóstol, él está queriendo direccionar la iglesia, pero él se encuentra con gente que está en una actitud rebelde, y por eso Pablo les dice, vean esto, yo estoy pronto para castigar la desobediencia que hay en algunos de ustedes, pero el propósito de castigar la desobediencia es para que ustedes sean perfeccionados en la obediencia. Y por eso sale esa palabra. Entonces yo quería ponerte en contexto. Puedes irlo a leer. Ese está el contexto. Y hay cosas que están muy ligadas a la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Vea esto. ¿Cómo funciona la obediencia? ¿O dentro de qué está la obediencia? Lo primero es que Dios
establece una autoridad. Si tú eres un padre de familia, Dios te ha establecido como una autoridad. Si tú eres un jefe en un área de trabajo, tienes una empresa, un negocio, tú eres una autoridad en ese lugar donde tú te mueves. Y lo segundo es que una vez establecida la autoridad, toda autoridad siempre va a dar o dictar o instruir normas o instrucciones. Normas, instrucciones o órdenes. Y siempre que hay una autoridad, esa autoridad declara esa norma, dice esto y esto se va a hacer. ¿Cuántos de ustedes en su casa en algún momento cuando van a salir, verdad, los padres dicen, fulanito va a lavar los trastes y fulanita me barre aquí, arregla la cama y le da instrucciones a tu hijo? Entonces hay alguien que está oyendo esa instrucción, la recibe. Pero para recibir una orden o una instrucción se requieren dos cosas. Lo primero es fe. Para aplicar obediencia en nuestras vidas se requiere fe. ¿Por qué? Bueno, dice la Biblia que Abraham era un hombre que recibió una instrucción de parte de Dios y Dios le dijo, quiero que salgas de la casa de tus padres a una tierra que yo te voy a mostrar. Y él ni sabía para dónde iba, pero para obedecer eso que Dios le dijo, él necesitaba, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Dígale a su vecino, para la obediencia se necesita fe. Lo segundo que se necesita para la obediencia es honrar, es tener honra. Y hay algo que yo quiero dejar esa mañana en tu corazón. Solamente hay dos cosas cuando tú oyes una instrucción de tu pastor, de tu líder, de tu mamá, de tu papá: ¿obedeces o desobedeces? Y todo aquel que obedece entra en bendición, pero todo aquel que es desobediente entra en maldición. Ve al libro de Deuteronomio y ahí en la palabra Dios le da una instrucción a su pueblo y le dice: si ustedes obedecen, esto es la bendición que tienen ustedes. Si ustedes desobedecen, esta es la maldición que va a venir sobre ustedes. Y todavía no estoy predicando, lo estoy dando eso como una introducción. Hay algo que está bien fuerte en eso de la obediencia, y es que todo aquello que tú obedeces, tienes la autoridad para impartirlo. Una vez más, todo aquello en lo que tú eres obediente y en aquello que tú honras, Dios te habilita en autoridad para impartirlo. Y esta mañana, el título de esta predicación que le he puesto esta mañana, día 1 de esta serie, es: la honra es la antesala de la obediencia. Una vez más, la honra es la antesala de la obediencia. Y esto va a aplicar, esa mañana viene fuertísimo. Ay, para hijos, padres, empleados, empleadores, pastores, líderes, discípulos, gente que está siendo formada. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6? Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Justo en ese sentido quiere decir es bueno. Luego dice en el versículo 2, versículo que todos se lo saben: honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento. ¿Con qué cosa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Todos a diario estamos oyendo instrucciones. Todos a diario estamos oyendo órdenes que son valoradas en nuestra mente y en nuestro corazón, y reaccionamos en esas dos direcciones: obediencia o desobediencia. Y la Biblia nos habla en este primer versículo que les leí de la relación de hijos hacia los padres. Y hay algo que yo lo tengo bien claro: hay cosas que Dios estableció
como leyes que fluyen naturalmente, en lo cual no debes de esforzarte, así como la ley de la gravedad. Voy a poner un ejemplo que puede parecer hasta sencillo y tonto. Todo el que sale debajo de la lluvia se moja. Wow, pastor, qué revelación que te tiraste ahorita. ¿Sí? Tú no puedes evitar eso. Todo aquel que deshonra a sus padres va a tener una consecuencia. Y Dios no está esperando a ver a qué momento deshonras vos a tu papá para yo castigarte. No. Es que Dios ya lo estableció. Y producto de que Él lo estableció como una ley, simplemente tú no lo cumples, te va a llegar. Diga conmigo, todo el que no obedece a sus padres tiene malos resultados. ¿Sí? Así de sencillo. Si usted está aquí, yo le pregunto, ¿cómo te ha ido en tu familia, con tus hijos, con tu esposa? Ay, pastor, me ha ido terrible. ¿Por qué no das una revisadita? ¿Cómo te comportaste tú en cuanto a honra hacia tus padres? Y cuando tú entiendes que eso es un asunto de un mandamiento del Señor, eso no está en negociación. Si tu papá fue bueno, si tu mamá o tu papá fue malo, ahí lo único que dice el Señor es: hónrenlos, porque en la medida que ustedes lo honren, ustedes van a tener buenos resultados. Y este es bien fuerte. ¿Por qué? Vea eso. Dice la palabra que es un mandamiento con promesa, y hay dos cosas. Lo primero, que te vaya bien, y lo segundo, que seas de larga vida sobre la tierra. ¿No te has preguntado eso? Yo me he preguntado esto. ¿Por qué la gente de antes vivía más que nosotros? Usted me puede decir, pastor, es que la comida y eso. Sí, ponle. Pero la gente de antes honraba más que esta generación. Lo dice la palabra de Dios. Larga vida de alguien es sinónimo de alguien que honró a sus padres. ¿Cuántos jóvenes? Levanten la mano. ¿Cuántos jóvenes? ¿Sí? Solo hay dos formas. Una forma en que te vaya bien en la vida es que honres a tus padres y que vivas muchos años, que honres a tus padres. Y yo aprendí esto. Yo era cabro cuando era chavalo. O sea, aunque mi mamá y mi papá eran firmes, yo de vez en cuando me le escapé a mi mamá. Y hay algo que pasa cuando uno es hijo. Cuando vos desobedeces a tus padres, espera que son cuestión de minutos en que te viene el tortazo. Cuando actúas fuera de la bendición y la cobertura de tus padres. Yo tenía como 11 años, estábamos en un cumpleaños y me le desaparecí a mi mamá con un chavalo. Me monté en la bicicleta en la parte de atrás en una parrilla, y ese chavalo, cuando agarraba esa bicicleta, iba como endemoniado. Y yo me senté en la parrilla en la parte de atrás, y esta parte del pie mío izquierdo, del talón, se me metió en el rayo de la bicicleta, en el ring. ¡Pum! Yo de milagro no quedé renco. O sea, si me miran que camino chueco, ahí tienen una respuesta. Y mi mamá, ¿y dónde está Matuel? Y mi papá, ¿dónde está? Cuando llego ensangrentado. Y te puedo contar, habían unos chavalos cuando yo tenía como 13 años, que esos tipos eran sin ley. Eran sin ley. Y la mamá de ellos llevaba a la iglesia. Y entonces los bandidos, hijos del se aparecieron un día y me dicen:
vamos, ¿a dónde vamos? Vamos a ir a jugar fútbol, me dicen. Pero no le he dicho a mi mamá, no importa. No habían pasado ni 5 minutos cuando estamos en la jugadera y yo me paro mal sobre la pelota. Y yo me voy de frente y este brazo mío se me quiebra. Y aquellos estrellas me llevaron a mi casa y yo me metí por un cuarto. Mi mamá no me vio y ella estaba lavando. Y claro, ella oye los quejidos míos. ¡Ah! Y llega mi mamá y me dice: hijo, ¿qué te pasó? Mamá, me quebré el brazo. Yo pensé que mi mamá, ay, pobrecito mi niño. Hijo, como tenés caliente el brazo, te voy a terminar de calentar todo el cuerpo. Ya no sabía si llorar de los fajazos o del... ¡Ah! Yo pensé que me ibas a consolar. Pero ¿por qué te cuento eso? Porque nosotros somos delante de Dios hijos. Y cada vez que desobedecemos a Dios, eso va a traer consecuencias. ¿Qué te ha dicho Dios acerca de tu vida? ¿Qué te ha dicho Dios acerca de tu familia? Y tú sigues en desobediencia. Eso te va a traer consecuencias. Y todo hijo, a mí me pasaba eso. Todo hijo siente que su padre lo limita. Todo hijo. Pero una de las cosas que yo aprendí sobre la obediencia, dígale que tiene a la par, la obediencia no tiene que ver tanto con el presente. ¿Y cómo es eso? Porque cuando nosotros somos direccionados para obedecer una instrucción, siempre estamos viendo lo que está en el presente. Y a lo largo de toda la Biblia tú te vas a dar cuenta que todos los hombres de Dios que obedecieron una instrucción de Dios no tenía que ver tanto con su presente, tenía que ver con lo que Dios quería hacer con ellos en el futuro. Se trata de lo que viene para ti. Y luego dice en la escritura, relación padres e hijos. ¿Cuántos son padres aquí? ¡Wow! Padres e hijos. Usted dice, ya no me toca, ya no soy hijo. Ahora te viene como padre. Dice en el versículo 4, difícil de entender en ese contexto, pero te lo voy a ayudar a poner claro por medio de la revelación de la palabra. Dice la escritura, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo es eso? No lo entiendo muy bien, Señor, porque dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabes qué significa o qué quiere decir cuando dice la palabra no los provoquen a ira? Es decir, vosotros, padre, lo que está diciendo, no provoquen a sus hijos a desobediencia y a irrespeto. ¿Y cómo? Quiero darte esas dos cosas. Cada vez que tú como padre le niegas a tus hijos la disciplina y la amonestación del Señor, tú los estás provocando a ira hacia ti, porque no los estás disciplinando y no los estás amonestando en el camino del Señor. Por eso Pablo dice, no los provoquen a ira, negándole ustedes la disciplina y la amonestación. Las dos cosas para criar hijos como padres sanos, futuras familias sanas y saludables. La primera y la que estamos careciendo hoy en día es disciplina. 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 Me voy a esconder aquí.
Tenemos gente que dice venir a adorar a Dios y sigue viniendo tarde a los cultos, pero no llega mañana tarde al trabajo. Disciplina. ¿Y qué significa la disciplina? Porque hay gente que le tiene miedo a esa palabra. Ay, santo. Y por años la gente ha enseñado disciplina en la iglesia, ¿verdad? Hay gente en iglesia que dice, hay que ponerlo en disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Bueno, hay que sentarlo y ponerlo en una sillita que diga peligüey. Ahí. Pero Pablo no está hablando de eso. Él dice disciplina. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero preguntarte esta mañana, para ampliar esto, ¿cuáles son las reglas? ¿Cuántos son padres aquí? Ahora ya menos levantaron la mano, el Señor nos ayude. ¿Cuántos son papás? Yo les pregunto, ¿cuáles son las reglas de tu casa? Que le has dicho a tu hijo, esto es lo que se va a hacer aquí. Pero hoy tenemos una generación de jóvenes que hacen lo que quieren, van donde quieren. Y la disciplina estamos en una ausencia de disciplina en este tiempo, porque tenemos gente que está haciendo lo que quiere, jóvenes que están haciendo lo que quieren, y así no se puede. Pero dígale que tiene la par. Pero la disciplina debe ser puesta por los padres. Porque ¿sabe cuál es el problema? Tenemos un montón de hijos y familias débiles porque la generación que le antecedió está diluyendo la disciplina que daba buenos resultados. Y si usted está aquí, está bien fuerte, pero ya ni modo, tengo que decirlo. Si usted está aquí y usted tiene niños de menos de 12 años y usted me los dejó en la casa viendo televisión, usted me va a contar cuando tengan esos chavalos 20 años. Pastor, es que el chavalito se aburre en la iglesia, que no sé qué. Tú no entiendes cómo funciona eso. Si usted tiene hijos en una edad en donde ellos pueden someterse a la voluntad suya como padre para direccionarlo, entonces usted va a tener buenos resultados. Hermano, yo no estoy aquí porque yo soy el chavalo de la película. Yo estoy aquí porque hubo un padre y una madre que a mí me disciplinaron, aun cuando habían cosas que a mí no me gustaban. Entonces dígale que tiene la par, te hablan. Amemos la disciplina. No pasa nada. Amémosla. ¿Cuántos de los que están aquí pasan de los 50 años? ¿Sí? Ustedes vivieron otro tiempo. Pero también pasa esto. Yo vi viejos que con los hijos eran duros y con los nietos son blandengues. Ay, es que el niño que no se... Olvídate. Aplica la misma disciplina. ¿Sabes por qué dice la palabra? Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Usted no permita que su hijo le hable como él quiere. Usted tiene que instruirlo. Pero ahora, la disciplina
sin el consejo del Señor, puedes convertirla en maltrato. Y por eso la palabra de Dios le dice a Pablo: hey, te voy a dar dos cosas para que tú como padre las apliques. Lo primero es para que no reaccione tu hijo en desobediencia. Primero, aplícale la disciplina. Levántalo. Hermano, ¿qué hace un chavalo de 10 o una niña de 15 años dormida a las 10 de la mañana? O usted dígame, ¿qué hace un chavalo a las 10, 11 de la noche fuera de su casa y le preguntan a los padres: ¿y dónde está su hijo? No sé. ¿Cómo que no sabes? Y una señorita de 15 años. Disciplina. Y conte que me va a tocar a mí. Mi hija mayor apenas tiene 7 años, pero yo estoy preparando mi espada. ¿Por qué? Yo le pregunto, ¿por qué? ¿Porque quiero que le vaya mal o porque quiero que le vaya bien? Entonces, cuando Dios nos dice a nosotros no, no es porque Él desea nuestro mal, es porque desea nuestra bendición. Y luego dice, y aquí fue donde yo les dije, me salté ahí, la idea es disciplina, pero sin la amonestación del Señor puede convertirse en maltrato. Y por eso dice Pablo esto: hey, amonestalos, quiere decir instruílos en el Señor. Y ahí sí, mi mamá y mi papá, yo les agradezco, porque claro, y yo y entonces mi mamá y mi papá decían: disciplina, instrucción, pero ahora te vamos a amonestar, te vamos a instruir en el Señor. Entonces, palabra, la iglesia. Si usted tiene hijos en una edad pequeña, en la casa, póngalos a leer la palabra. Porque usted probablemente no está viendo resultados ahorita, pero las vas a ver a futuro. Amonestación del Señor. No dice la palabra: instruye al niño, ¿cómo? Y cuando fuere viejo, no se va a apartar, porque lo hiciste bien antes. Y luego dice relación de empleados, empleadores. Y eso es muy bonito. En el versículo 5, voy a leer una versión más amplificada, porque todos los que estamos aquí en algún momento recibimos la orden de alguien. Y Pablo dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Y eso suena fuerte. ¿Cómo es que yo le voy a obedecer a alguien con temor y temblor? Pero esa traducción dice con respeto, sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo. Y eso es lo muy importante. ¿Cuántos son aquí empleados en algún lugar? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos son jefes? Wow, son jefes. Si tú eres empleado, mira lo que el Señor te manda cuando recibes una instrucción o estás siendo dirigido por alguien, eres discípulo, eres alguien que está siendo instruido. Estas son las 4 cosas que tú debes de tomar en cuenta cuando oyes una instrucción. La primera es: sé obediente con respeto. ¿Sí? Porque es que hay gente que obedece, pero va vociferando, bueno, pues voy a ir. No, dice la palabra: obedezcan, pero con respeto. Número 2, ¿con qué cosa? Con sinceridad. Sé obediente, pero con un corazón sincero. Lo tercero, ¿cómo dice ahí? De buena gana. Te están pagando el salario, y si no vas de buena gana, un día tu jefe te va a ver y te van a correr.
Dice ahí, ¿por qué? Porque cuando obedeces debes de hacerlo como que el Señor te dio la instrucción a ti. Pero luego dice en la Escritura, ahora empleados, padres, ¿cuántos en algún momento del día de mañana van a dar una orden o instrucción a alguien? ¿Sí? ¿Sabe qué es lo interesante que dice la Escritura? De la misma manera en que yo espero que los que reciben la instrucción reaccionen, de esa misma manera el que da una orden o una instrucción debe de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que reconocerlo. Hay gente que está en autoridad y está en orden, pero es grosero. Y entonces causa una reacción de rebeldía en el que lo oye. Y dice Pablo, ustedes que están en autoridad, den esa instrucción de la misma manera en que esperan que lo reciba. Y por eso Pablo dice, y yo quiero que usted repita conmigo esta tarde, diga conmigo, yo debo de dar la instrucción a mis hijos, a mis empleados, a los que están bajo mi autoridad, pero debo de hacerlo con respeto. Tú das una orden, eres padre, pero aplica el respeto. Y luego dice Pablo, también háganlo con sinceridad, de buena gana. Qué bonito se siente, ¿verdad? Cuando hay un jefe que te dice, esto y esto vamos a hacerlo, ¿oíste? Pero hermano, cuando hay un jefe que está vociferando, y Pablo dice, no. ¿Por qué? Lo último, porque cuando das una instrucción, dígale que tiene la par, cuando tú disciplines y des una orden o una instrucción, debes de hacerlo como que se la estás dando a Jesús. ¿Cómo le hablarías al Señor vos? Y estamos todos y debemos de revisarnos, cada uno de nosotros. ¿Soy irrespetuoso? ¿No soy sincero? ¿Soy grosero? Y yo le pregunto, ¿usted siente que tiene problemas para honrar a sus padres o a sus jefes? Porque la honra es la antesala a la obediencia. Y he aprendido esta frase, la entiendo así, que la llave que abre toda bendición es la obediencia.